Y ahora sí, lo prometido es deuda. Yo tengo aquí mi celular en mano para recibir sus preguntas, porque hoy vamos a estar hablando con el doctor Miguel Ángel Hernández acerca de las cataratas cuando uno tiene una condición de diabetes. Así que si por ahí usted tiene o conoce a alguien que pueda llegar a tener diabetes o cataratas con esta condición, pues haga su preguntita, vamos a extendérselas al doctor, que lo tengo aquí al ladito mío justamente, para que nos ayude, ¿no?, con todas esas dudas que por ahí podamos llegar a tener. Así que, Doc, bienvenido y muchísimas gracias. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes, como todos los jueves, bueno, casi todos los jueves que estamos aquí nuevamente. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la catarata en el paciente diabético. ¿Por qué esto es importante? Porque primero, el paciente diabético, la diabetes es una enfermedad sistémica, es decir, ella repercute en todo nuestro organismo de manera igual. Es decir, si estás descontrolado de tu azúcar, esto va a llegar un momento que va a afectar por igual todo nuestro organismo. ¿Qué pasa? Que hay órganos que son más propensos teniendo en cuenta el tamaño, es decir, el calibre de la vasculatura de cada lugar. Ahora, ¿cómo sabemos? El diabético se afecta, es muy común que se afecten los ojos. Lo más común que ocurre en el diabético es que la catarata aparece antes de lo que es lo normal. ¿Y por qué ocurre esto? Esto es muy sencillo. La catarata, como hemos hablado anteriormente, en realidad se forma en el cristalino. El cristalino es el lente natural que tenemos nosotros. Es el encargado de que, estando transparente, la luz llegue correctamente a la retina para nosotros poder ver. Ahora, ¿qué ocurre? Que esta catarata, el cristalino, que es como están viendo ahí, que es el lentecito blanco que está en la imagen, él lleva la luz directamente a la retina. Ahora, con los años, ese cristalino comienza a opacificarse. ¿Por qué comienza a opacificarse? Porque él comienza a alimentarse y todos los desechos, es decir, de lo que él se alimenta, él no tiene dónde botarlo, sino lo almacena internamente. Ahora, eso es fisiológico, por eso es que todos vamos a tener catarata en la vida. Todos vamos a tener catarata porque nuestra catarata, desde el momento de la semana 18 del embarazo de la mamá, que se forma la vesícula cristaliniana, que es lo que va a hacer el cristalino en su futuro, ese cristalino está alimentándose y está almacenando desechos. Por tanto, mientras más mal nos alimentemos, más rápido vamos a tener catarata. Entonces, ¿qué ocurre específicamente con el diabético? Que el diabético se alimenta de una forma mal, tiene niveles elevados de glucosa y la catarata tiene predicción, es decir, el cristalino tiene predicción por la azúcar. Por tanto, mientras más niveles elevados de azúcar que tú tengas, más rápido se te va a formar la catarata en un paciente con diabetes. Por eso es que se habla que depende de qué tan descontroladas tenga tu azúcar, un paciente diabético controlado puede tener cataratas de 5 a 10 años antes de lo que le correspondería normalmente si no fuese diabético, y en el caso de estar descontrolado te puede aparecer hasta 15 años antes de lo que te debe corresponder regularmente. Toda persona diabética va a padecer de catarata. Todos, aunque no seamos diabéticos, vamos a tener catarata. Ahora, el hecho de ser diabético va a hacer que la tengamos antes de tiempo. Ahora, ¿dónde está el gran problema aquí? Que esto es un problema que es muy común y yo, como siempre te comento, yo siempre traigo aquí lo que más me ocurre en la consulta. Y en estos últimos tiempos me han estado hablando muchos pacientes y me dicen: doctor, yo tengo diabetes y catarata, me tengo que operar ya. Bueno, en teoría sí tendrías que operarte, pero ¿dónde está el problema? Que regularmente el paciente diabético hay que checar bien su retina, porque muchas veces la pérdida visual no está asociada a la catarata y está asociado a una enfermedad en la retina, o tiene catarata y tiene un poco de enfermedad en la retina, y ahí es donde vienen los grandes problemas. Porque con quitar la catarata no es suficiente. De hecho, un paciente con retinopatía diabética, que es la enfermedad en la retina de la diabetes, asociado a la diabetes, y catarata, primero hay que tratar la retina, es decir, hay que inactivar la retina para después poder tratar la catarata, que ese es el principal factor. Por eso yo siempre les digo a todo paciente diabético que esté viendo borroso, que esté viendo puntos negros, por favor vaya al oftalmólogo, vaya con el retinólogo. Si tienes diagnóstico de catarata, por favor, tiene que estar seguro, y que el médico que lo evalúe tiene que estar seguro que su retina está sana. Porque intentando hacer un bien, que es quitar la catarata, el paciente no va a mejorar visualmente, y no va a mejorar visualmente porque la retina, que es la encargada de transformar esta luz en una imagen, está dañada. Primeramente tratamos la retina y como segundo tratamos la catarata, y es un proceso. Esto no se hace de un día para el otro. El paciente tiene que estar controlado de su azúcar para poder tratar la retina. Para la catarata no tan así, porque el cristalino es avascular, es decir, no tiene vasos. Al no tener vasos, en teoría, que la diabetes esté tan descontrolada no es tan... Hay que controlarla, pero tampoco es algo que sea tan necesario, porque
Si esperas a estar controlado para Ver bien. para tratarte, posiblemente estés muy avanzado, ¿entiendes? También todas esas cosas hay que evaluarlas, pero en realidad tienes que controlarte desde el punto de vista de la diabetes para poder hacer las cosas correctamente. Si no, la retina hay que estar seguro que esté sana. Mira, es muy común que yo tengo que ver pacientes, y estos son pacientes que les revisamos la retina, que yo lo veo en consulta. ¿Tienes catarata? Perfecto. Le reviso la retina de forma macroscópica, porque con el oftalmoscopio, los lentes que utilizamos nosotros para visualizar la retina, la vemos de forma macroscópica y macroscópicamente se ve saludable, pero microvascularmente yo no tengo forma cómo hacerlo. Y en realidad no vale la pena tener que hacerte un estudio de estas características, que no solo es el costo, sino que es muy invasivo para todo paciente que tenga catarata diabética, porque en realidad es un 60%, de hecho un 75% de los pacientes con catarata diabética no tienen alteraciones en la retina. Entonces, si tú lo tiras así, no hay necesidad de hacerle esos estudios. Y esos pacientes me ha pasado mucho de que yo los opero todo bien, y a los mes y medio, 2 meses, me dice, doctor, me ha disminuido la visión. Y cuando yo la examino, la retina está descompensada. ¿Y eso por qué ocurre? Porque ya se sabe que la cirugía de catarata descompensa la retinopatía. Por eso hay que primero. Exactamente. Y así todo controlándolo, tenemos riesgo de que se descompense un poquitico la retina. Por tanto, hay que estar seguro, y yo es lo que le digo a los pacientes diabéticos con enfermedades en la retina, no podemos quedarnos en el aire. Claro. Tenemos que operarnos de catarata y tenemos que hacer un seguimiento, porque tenemos que estar seguros que esto se mantenga bien. Doc, nos llegan algunas preguntitas ya y bueno, por acá dice, saludos al programa, siempre los veo. Mi nombre es Luz. Luz, un besote para ti. Mi pregunta para el doctor es, ahora que estamos de vacaciones, ¿el sol puede dañar más la vista si ya tengo cataratas? Es interesante, Luz, lo que estás experimentando es que en realidad no es que te vaya a dañar más, es que sí te va a molestar el sol, porque los síntomas principales de un paciente que provoca el hecho de que cuando la luz pasa a través del cristalino, que tiene que ser transparente, está cataratoso, la imagen se difracta, es decir, se expande y no llega a un solo punto y se estimulan áreas de la retina que no tienen que ser estimuladas, y por eso te provoca ese deslumbramiento y esa fotofobia. Mi recomendación, utilizar lentes con protección con rayos ultravioleta, pero no para usted, sino para todas las personas. Todos debemos utilizar lentes de sol con protección UV. No importa la cantidad de UV que proteja, pero mientras que proteja, va a disminuir todo lo que viene siendo la sensibilidad a la luz y todas estas cosas que tenemos. Y aunado un poquito como a esta pregunta, si ya, por ejemplo, sabemos que tenemos este diagnóstico de cataratas, ¿cuánto tiempo, más bien, puede llegar a pasar de que sea irreversible, de que ya mi operación no realmente ya no por el tiempo que ha pasado, o si tenemos un tiempo? No, a ver, mira, la catarata es operable, no importa el estadio que esté. Y el pronóstico visual siempre va a ser bueno, 99% de efectividad. Pero no es lo mismo. Yo digo, si pongo el ejemplo, nosotros tenemos equipos o técnicas actuales que se llaman facomulsificación, que es lo que le dicen que es láser, que eso no es láser. En realidad la catarata no se opera con láser, es con facomulsificación. No es lo mismo, yo le digo que es un taladro, no es lo mismo agarrar una pared de concreto, de las de antiguas, que están duras, que uno le abres el hueco, pero suciedad, polvo, se calienta el taladro, pasas trabajo, a tú agarrar una tabla roca y pasar el taladro, o agarrar una gelatina y pasar un taladro. Para nosotros las cataratas que están de la tabla roca para abajo tienen mejor pronóstico visual, el paciente se va a inflamar menos, va a responder mejor visualmente, se va a adaptar mejor al lente, responde mejor a los medicamentos y es más fácil, es decir, si es más fácil una cirugía con menos complicaciones. Perfecto. Okay, no significa que la otra no sea, así se hace, pero ahí ya las técnicas van a cambiar, más riesgo de inflamación. Claro, porque ha pasado más tiempo. Perfecto, Doc. Dice Carla que ella nos ve desde Texas. ¿Hay alguna edad en específica en la que salgan las cataratas? Saludos. Excelente, mira, lo fisiológico y lo normal es una parte del envejecimiento. ¿Qué pasa? A medida que vamos envejeciendo va apareciendo, depende de cada país, de la alimentación, va variando esto. Por ejemplo, aquí en México lo estamos viendo, en realidad se ve en consulta por encima de los 55 años de edad, ¿entiendes? Y si a eso le suma pacientes con factores de riesgo, le va a aparecer mucho antes. Pero se ve catarata pediátrica, que esos son cataratas congénitas. Okay. Hay cataratas metabólicas, personas que tienen enfermedades metabólicas van a presentar cataratas antes. Pero lo normal es que sea con la edad, después de los 50, 60 años, hasta 70 años en algunos países. Claro. Y Carlos también nos pregunta que a qué se debe el desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina hay muchos factores. Hay factores asociados a la diabetes y hay factores que son asociados
a un proceso propiamente del ojo, ¿entiendes? Entonces, en realidad es una pregunta bastante larga para amplia para explicarlo. Hemos hablado del desprendimiento de retina. Esto, si eres diabético, se te puede desprender la retina en estadios más avanzados. Si tienes algunas alteraciones en tus ojos, como eres miope elevado o tienes alguna alteración en la retina tuya, donde el vitrio, que es un gel que está dentro del ojo, en su proceso fisiológico normal de separación, él se separa y como está muy pegado en esas adherencias, tracciona la retina y al traccionar la retina le abre un hueco y al abrirle un hueco desprende la retina. Es decir, que en realidad existen 3 tipos de desprendimiento, diferentes causas. Esto es para hablar un día entero, podemos hablar de desprendimiento de retina en realidad. Claro, y por supuesto siempre la recomendación es que si usted no está viendo bien, está viendo puntos negros, está viendo cositas que no, o siente una molestia, pues vaya al oftalmólogo cuanto antes. Mientras más rápido, más la solución es más viable. Exactamente, en la oftalmología todos los síntomas son iguales y puedes tener algo muy sencillo hasta algo muy grave. Por tanto, siempre que tengas algo en el ojo, ve, que es lo más importante. Claro, y bueno, ya no, ahí sí de último, producción, por favor no me mate, pero es que nos ha llegado una pregunta y quiero poder hacerla rapidísimo. Dice, ¿las cataratas son hereditarias? Sí, no es que sean hereditarios, bueno, si hay un factor hereditario, se ha visto familias donde todos tienen cataratas congénitas y todos van a nacer con catarata congénita, pero no es que sea hereditario, es que todos lo vamos a tener, porque forma parte de como las canas, como las arrugas, forma parte del envejecimiento normal de la población, forma parte de la vida, todos lo vamos a tener. Pero no porque mi abuela, mi mamá tuvo catarata significa que yo la voy a... No es que sí la vas a tener porque forma parte del envejecimiento. Es como es como que yo diga, bueno, mi abuela se puso viejita, yo no me voy a poner viejito. No, también te va a llegar el momento, ¿entiendes? Perfecto. Todos vamos a tener. Y están llegando muchas preguntas, producción me va a matar, lo sé, pero bueno, rapidísimo. Laura dice, ¿la arena del mar puede dañar la vista cuando cae? Bueno, tenemos un ejemplo de una persona que le pasó. Laura, a mí me pasó. Y eso es considerado un cuerpo extraño intraocular y puede provocarte erosiones superficiales, puede provocarte, es como heriditas superficiales del ojo, sí te puede causar. Hay que retirar, hay que hacer lavado, hay que curar. Perfecto, sí, no, buenísimo. Y bueno, nos siguen llegando preguntas, pero pues ya se me hace un poco tarde. ¿Se pueden prevenir las cataratas? No. Perfecto. Siempre llevar una buena alimentación, porque de eso sí aprendí que mientras más sano comes, menos basura. Mientras más orgánicos comamos, mejor. Los países donde se come comida orgánica, la catarata aparece a los 70 años. En los países donde no, puede aparecer 50, 60 años. Buenísimo. Todo tiene que ver con el estrés oxidativo, los radicales libres, el exceso de azúcar de las comidas y esas cosas. Buenísimo. Doctor, mil gracias. Gracias de verdad por la paciencia, por el tiempo y el conocimiento y resolvernos todas esas duditas. Y gracias a usted también por hacer esas preguntas que seguramente otros tienen y no se atreven a hacerlas. Continuamos con un poquito más de música en Alégrate. Adelante.